en todo ser humano hay un momento en su vida que hay un inicio, una búsqueda, ¿no? Y hay un porqué en tal búsqueda. ¿Cómo fueron tus inicios en esa búsqueda? ¿Qué necesidad interior había en ti de saber, de conocer, de profundizar, de buscar en algo respuestas, ¿no? Sí, yo creo que la búsqueda siempre enraiza de alguna manera en una, digamos, doble motivación. Una motivación es la de querer salir, querer emerger de la propia insatisfacción que sentimos dentro de nosotros, sobre todo cuando somos personas que de alguna manera no nos adaptamos fácilmente a lo mediocre, y entonces queremos emerger de esa mediocridad y de esa insatisfacción que experimentamos, sobre todo si entendemos además por mediocridad lo que la palabra en su sentido original quiere decir, que es estar a medio camino. Uno siente su propia incompletud, su propia mediocridad y la mediocridad circundante, y queremos emerger de todo ello y hallar otro tipo, digamos, de vivencias, de experiencias y de percepciones. Esa sería una de las motivaciones. La otra motivación es que en la medida en que uno empieza a buscar, empieza uno a comprender que puede hallar a su vida un sentido y un significado muy profundo, como decía Uspensky, que ya el hecho mismo de buscar es el máximo significado de la vida. Y esto nos hace también superar mucha de nuestra fragmentación interior, nuestra incoherencia psicológica, y encontramos, por decirlo así, pues un punto de conciencia, un punto de claridad para seguir en el vivir cotidiano, con lo cual nos damos cuenta que no es ya llegar a la meta, sino que la meta es en cada momento, porque si la misma búsqueda, si el Dharma te da un significado vital, no es algo a alcanzar después, es algo que ya lo tienes a cada momento y a cada instante. Yo estoy totalmente de acuerdo con los maestros antiguos que decía que un ser humano sin el Dharma, sin la enseñanza, es nada. En tus inicios en esta búsqueda, ¿quién te sirvió como punto de referencia, como punto de apoyo, como guía, como algo con el que relacionarte? Sí, tuve la gran fortuna de que mi madre era una persona de una sensibilidad exquisita, era escritora, era hija de escritores, y entonces por un lado ya me estimuló a escribir al ser ella escritora, pero además la fortuna doble de que mi madre tenía unas grandes capacidades mediúmnicas. Era una persona que desde niña había estado muy relacionada con todo lo místico, con todo lo esotérico. Entonces yo, desde mis más cortos años de vida, ya por un lado estuve siempre relacionado con escritores, con bohemios de todo el mundo de la literatura y del arte, y por otro lado pues ya tuve ocasión desde niño también pues de asistir a todo tipo de experiencias mediúmnicas y de entrar en contacto con sociedades esotéricas y con movimientos místicos iniciáticos. A los 15 años de edad, a unos hispanoamericanos, que entonces ya había muchos libros en Argentina y en México de estos temas que estaban bloqueados en España, les escuché hablar del yoga, y entonces a partir de ahí pues ya derivé no solo mi interés que tenía ya enorme por la espiritualidad occidental, sino que también derivé hacia la espiritualidad oriental. Tú has visitado en muchas ocasiones la India, buscando seres iluminados, entre comillas. Entonces, de tus múltiples viajes y de tu encuentro que explicas en muchos de tus libros, ¿cuál de esos personajes o supuestos grandes personajes, digamos, te ha impactado más? Puede ser por su conocimiento, por su energía, por su vibración, por su presencia, en fin, por cualquier circunstancia. Sí, pues te voy a decir antes que nada que efectivamente he entrevistado pues a grandes gurús, desde Ananda Mayi a Muktananda, a Charya Sarma e infinidad de también maestros de yoga como Chidananda y Krishnananda y tantos otros, y asimismo pues infinidad de lamas. Yo creo que lamas
a todos los grandes, desde Trangul Rinpoche, Dudjom Rinpoche, Sakya Trekking, el Dalai Lama, todos los jefes de las escuelas tibetanas les he entrevistado. Y luego también a los más notables monjes budistas. Entonces, yo te voy a decir que para mí, con los que yo me he sentido más cómodo, más en comunión, donde he visto menos artificio, más naturalidad, ha sido siempre con los monjes del budismo Theravada. Entre ellos, Nyanaponika Thera, Ananda Maitreya, Kassapa Thera y otros. Pero también me he sentido siempre especialmente cómodo con los lamas tibetanos por su enorme sentido del humor y porque siempre están en apertura, disponibilidad y desbloqueados. En cambio, me he sentido generalmente bastante incómodo con los gurús, sobre todo los gurús de masas, porque crean esa especie de distancia y de inaccesibilidad aunque te estén recibiendo, y creo muchas veces que por eso no tendría ningún inconveniente en besar las sandalias de un verdadero buscador o un sadhu, y sin embargo pues me niego por sistema a rendir pleitesía y mucho menos claro objeción a todos los gurús de masas, que con varios de ellos como con Sai Baba pues he tenido penosas experiencias, no con él exactamente, sino con su cuerpo de seguridad. Ya has dicho algo al respecto, pero puedes completar o complementar quizá esta pregunta. ¿Cuál es tu verdadera opinión con respecto a estos gurús famosos que, en mi opinión, aprovecho ya para decirlo también, de alguna manera secuestran la voluntad de unos supuestos buscadores que también no son sino adoradores, puesto que posiblemente necesiten adorar a alguien y necesiten que alguien disponga de sus propias vidas y no ellos mismos, ¿no? Es decir, que entregan su voluntad a estos, entre comillas, personajes o grandes personajes, por lo conocidos que son. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ellos y a aquellos que le siguen ciega y fielmente? Pues hay que decir que hay gurús porque hay personas que quieren gurús, igual que hay líderes porque hay personas que buscan compulsiva y neuróticamente los líderes. Entonces toda persona que busca un gurú para rendirle pleitesía y abyección y poner en manos su vida incluso emocional y espiritual, es porque estas personas, las mayorías de las veces, son unas inmaduras o tienen muchas carencias afectivas y emocionales o han tenido graves problemas psicológicos y entonces permiten que el gurú te saque de tu jaula para meterte en la de él, con lo cual es mucho peor, porque es mejor estar en la propia cárcel que en una cárcel ajena. Por otro lado, estos gurús de masas para mí son actores frustrados o políticos frustrados y no tienen nada de gurú, porque tú sabes mejor que nadie que gurú quiere decir el que borra la oscuridad, y precisamente ellos lo que hacen es cargarnos con una enorme oscuridad. Son muy hábiles, son muy diestros en la manipulación, en la explotación e incluso en la denigración, y dominan todas las artimañas para engañar al discípulo inmaduro y para explotar su emocionalidad. Artimañas a veces muy burdas, pero que cuelan con la gente inmadura, como por ejemplo decir, te voy a proporcionar técnicas secretas e irlas dando de una forma dosificada, como cuando en realidad Buda decía que ya el distintivo de toda falsa doctrina es el secretismo y el oscurantismo. Pero ellos abusan, como hace el gurú Maharaji, en explotar la emocionalidad de las personas y encima eso les prometen técnicas altamente secretas cuando luego son técnicas que están en todos los manuales de meditación, o como el Mahesh Yogi, que vende mantras pues como el que vende caramelos y da la técnica del mantra pero licuada y totalmente descafeinada porque no la acompaña de lo necesario en toda doctrina, que es la moralidad genuina, el desarrollo y el cultivo psicomental y la captación de la sabiduría. Entonces es un yoga totalmente descafeinado, ¿no? O gurús, como sabes, que predican accesibilidad y son inaccesibles. Predican desapego y son altamente apegados incluso a la silla en la que imparten la enseñanza. Predican
libertad y ellos van rodeados de toda clase de guardaespaldas. Predican no violencia y van rodeados de paquidermos que en cuanto te acercas a ellos, pues te agreden. Entonces es imposible, no pueden conciliar todas esas grandes contradicciones y tienen que ser o unos grandes cínicos o terminarían totalmente esquizofrénicos por sus contradicciones sin poder conciliar. Entonces, yo lo que pienso es que el buscador debe primero estimular su facultad más preciosa, que es el discernimiento. Segundo, poner a prueba al maestro. Tercero, comprender que el verdadero maestro no quiere esclavizarte, quiere convertirte en un maestro y quiere darte libertad absoluta, y desconfiar por sistema de todos estos gurús de masas que lo único que pretenden es compulsivamente acumular riquezas, prestigio y discípulos, y que se lanzan por todo el mundo a sumar toda clase de hacer proselitos de todo tipo. Entonces creo que se debería escribir, incluso aunque yo hice un intento con verdad y mentira a los gurús, un libro muy simple donde se dijera pues métodos para reconocer al verdadero gurú. Pero claro, si un gurú no es pacífico, no es desapegado, pues es que no es un gurú. Entonces yo creo que hay que desconfiar de los gurús de masas y creer en gurús que eran muy sencillos, como Ramakrishna, como Ramana Maharshi, que como tú sabes ni siquiera abandonaron nunca el lugar donde vivían porque no tenían esa necesidad de políticos o politicastros de ir a buscar discípulos compulsivamente. ¿Qué es para ti un ser iluminado? ¿Cómo podrías, quién podría, cómo se podría reconocer eso que se llama un ser iluminado? Desde la conciencia en la que cada uno de nosotros nos movemos, ¿qué facultades existen por parte del individuo para reconocer pues eso, a un iluminado, a un ser llamado que haya alcanzado un estado de, digamos, de samadhi, de liberación, de iluminación? Sí, en primer lugar hay mucho mito con los seres iluminados, porque pensamos que un ser iluminado es que no tiene necesidades y que no pasa por estados de ánimo fluctuantes y que no tiene miedo, y no es cierto. Un ser iluminado es el que aprende a manejarse bien con toda su humanidad o su humanización. Quiere decir que nunca vamos a llegar a ser supermanes psíquicos, porque si somos seres humanos es por esto que somos seres humanos, si no ya seríamos dioses o seríamos héroes míticos o devas. El iluminado es el que aprende indudablemente a manejarse perfectamente con el lado neurótico que todos tenemos de personalidad, y el que aprende a manejarse y liberarse y desidentificarse de todos nuestros códigos evolutivos y códigos psicológicos. Por otro lado, ¿quién puede reconocer a un iluminado? Quizás solamente un iluminado. Hay este cuento que es tan famoso como conoces, de que está un yogi sentado en un camino meditando, y entonces pasa por allí un borracho, tropieza con él y dice: y este está como una cuba, debe estar borracho. Al rato pasa un ladrón, le ve y dice: ¿qué hace este aquí? Debe ser un ladrón, me voy a ir corriendo, no venga la policía y al prenderle a él me prenda a mí también. Finalmente pasa un yogi, le descubre como no yogi y se sienta a meditar con él. Entonces quizá, ¿quién puede descubrir a un iluminado? Pues solamente tal vez un iluminado, ¿no? Es lo mismo que con respecto, ya que hablábamos de los gurús. Hay gurús que son putrescibles e indignos, porque también hay discípulos putrescibles e indignos. El gurú también encuentra siempre el discípulo que se aviene con él, porque si el discípulo quiere drogas, encontrará un gurú que le dé drogas. Si el discípulo quiere sexomanía, encontrará un gurú que le dé sexomanía. Luego yo creo que solo los limpios de corazón descubren realmente a los limpios de corazón. Pero esta pregunta que me haces, de alguna forma creo que al iluminado le importa muy poco si le reconocen o no, como sabes. Sí, no, básicamente no me refería a lo que el iluminado podía pensar con respecto a lo que los demás podían pensar de él, sino ahora, que a veces en toda la literatura e incluso personas cercanas que no es un ser iluminado, es Dios mismo, etc. O sea, gratuitamente uno suele expresarse de esa manera o lee expresiones de tal calibre, ¿no? Como sabes, Madán, es un prototipo, porque es un poco pues lo de Lorca: vamos a ir aunque no lleguemos. Vamos a ir a la cima aunque no lleguemos, porque la cima ya es cada momento. Entonces, yo en este sentido estoy muy de acuerdo con los budistas, que todos tenemos una mente potencialmente iluminada, pero lo que hay que hacer es quitar las tres raíces de lo perverso que nos impiden vivir esa mente iluminada, que es simplemente la ofuscación, la codicia y la ira.
Y eso es el nirvana. Cuando logremos desprendernos de la ofuscación, la codicia, la ira, encontraremos un estado de paz, de sublimidad, que pondrá término a muchos de nuestros miedos y por supuesto a muchos de nuestros apegos, ¿no? Y por otro lado, como sabes que también se dice en el Vedanta, si algo lo podemos adquirir es que lo podemos perder. Entonces, de alguna forma, lo iluminado, la conciencia búdica o crística ya está en nosotros, no es algo a adquirir, es algo que está en nosotros. Y como dice el saivismo de Cachemira, la doctrina del reconocimiento, lo importante es reconocernos. ¿Por qué no nos reconocemos? Porque tenemos tantas trabas en la mente todos nosotros, de odio, de pasiones, de miedos, de celos, de ofuscación, de avidez, que indudablemente esas mismas trabas nos impiden reconocer lo que nunca hemos dejado ni dejaremos de ser. Ahora, hablar del hombre iluminado, como a veces sabéis que se habla, que es muy romántico, ¿no?, que sospechamos o suponemos un individuo que está más allá de todo lo realmente humano, pues esto no tiene sentido, porque yo recuerdo una ocasión que el profesor José Álvaro Calle, en una clase de yoga mental, dijo: si un ser humano no tuviera mente, no sería un ser humano, y si un ser humano no tuviera cuerpo, no sería un ser humano. O sea, un ser humano es una entidad o una organización psicosomática, y mientras tengamos cuerpo y mente, lo que podemos es cambiar nuestra actitud, pero no vamos a poder cambiar los achaques y las fluctuaciones del cuerpo y de la mente. No sé si sabes ese cuento, que a ti te gustan también tanto los cuentos, cuando llega el discípulo al maestro iluminado y dice: maestro, antes de iluminarse usted se deprimía. Dice el maestro: sí, a veces, como todo el mundo. Ahora que usted está iluminado se deprime. Y dice el maestro: sí, a veces, como todo el mundo, pero ya no me importa. Yo creo que eso es lo que cambia la actitud ante nuestra gripe, nuestro dolor de estómago, etc. ¿Y qué piensas de la trascendencia? Eso que se llama el alcanzar un estado trascendental, aun cuando tiene relación con eso que estamos comentando con respecto al iluminado. Hablar de palabras hacia lo que está más allá de las palabras es muy difícil, ¿no? Es la anécdota aquella de San Agustín cuando ve al niño tratando de meter el océano en un huequito en la playa, ¿no? Pues, y le dice el niño a San Agustín: de la misma forma que yo no puedo meter el mar en un agujerito de la playa, tú a través del intelecto, las palabras, no vas a llegar a lo que está más allá. Pero por eso se usan los cuentos, las parábolas, las analogías, los símiles, para tratar de expresar a nivel humano lo que en sí mismo ya es inexpresable. Y por eso, como decía Ramana Maharshi, en el origen de todo está el silencio, y el silencio es el origen de todo. Pero como tenemos efectivamente muchas veces que tratar de transmitir, yo diría que el mejor símil o ejemplo que se ha puesto en este sentido sobre la trascendencia es el siguiente: si cogemos una hoja de papel, le hacemos un agujerito y colocamos la hoja de papel mirando al cielo, a través de ese agujerito vemos una realidad que lo trasciende, que es el cielo, pero hemos necesitado ese agujerito para ver esa realidad trascendente. Ese agujerito para mí es la consciencia de ser, el yo soy. Tampoco es permanente, el testigo tampoco es permanente, pero lo que sí sabemos todos es que a los 5 años de vida, a los 10, a los 15, a los 50, en cualquier experiencia está el testigo, el yo soy. Entonces, a través del yo soy es ese agujerito que nos permite emerger o salir a una realidad que es más trascendente que nosotros. Muchas personas dicen: el yo soy es lo permanente, el testigo es lo permanente. No puede haber perceptor si no hay lo percibido, pero sí podemos trabajar mucho esa consciencia del ser, el bichar, para ir a una consciencia que es más amplia que todo ello. Y aquí se me ocurre decir, volviendo a los símiles, que de la misma manera que una misma agua pues riega plantas y flores de especies muy diferentes, pues la energía o el proceso de vida que a todos nos anima es el mismo, y que lo que tenemos que hacer es simplemente recobrarlo o reconocerlo. En aspectos ahora más prácticos, sabemos que existen infinidad de tipos de yoga, y unos pues son más adecuados a individuos que tienen unas características muy concretas, muy específicas. Pero en tu opinión, para la sociedad actual que estamos viviendo, una sociedad pues neurotizada, neurótica, una sociedad donde prima sobre todo la competitividad, el estrés, donde el individuo muestra cada vez más una gran insatisfacción interior, y donde por otro lado hay una gran persecución por lo material, y asimismo
porque el tiempo se nos escapa y hay una gran identificación, fundamentalmente con algo que es muy válido, que es el cuerpo, pero que en realidad eso también nos hace sufrir porque consideramos que es lo único, ¿no? ¿Qué yogas, qué tipos, qué técnicas, qué métodos consideras tú que serían los más adecuados? Yo creo que un yoga del que se habla muy poco, que es el yoga del turista, que quiere decir vivir con una mentalidad de turista, vivir con una mentalidad de mucha apertura, de no aferrarse y de fluir sobre todo en una sociedad que yo siempre he dicho es un gran prostíbulo, donde todos estamos a su servicio como prostitutas de diferentes clases. Unas prostitutas tienen mejor corazón y otras peor corazón, ¿no? Pero estamos en el prostíbulo. Y como decía Thomas Merton, esta es una sociedad enferma que hace individuos enfermos que a su vez hacen una sociedad enferma. ¿Qué es el yoga del turista? De la misma manera que una persona cuando está viajando ve las pirámides y disfruta de ellas, pero no se las quiere llevar a casa, y de la misma manera que disfrutamos del Taj Mahal, pero no nos lo queremos llevar a casa ni nos aferramos, ir un poco por la vida con este sentido de mentalidad turística, de disfrutar, de ser lo mejor posible, de vivir en el instante aquí y ahora como vive un viajero cuando está viajando, con una mente fresca, lúcida, inocente, tratar de elevar el nivel de consciencia y confiar mucho en la atención y en la ecuanimidad, que como decía Buda, son siempre dos grandes compañeras y dos grandes auxiliadoras, sobre todo en una sociedad muy junglática o muy selvática. Y luego, por otro lado, pues hacer lo único que podemos hacer, ¿no? En una ocasión un rey le dijo a Buda: Señor, si vinieran las epidemias por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, ¿tú qué harías? Y dijo Buda: pues lo único que podemos hacer, permanecer ecuánimes y tranquilos, meditar y hacer buenos méritos. Y creo que en la sociedad que vivimos, pues como somos homo animales, nos queda un largo camino hasta la humanización total, pues hacer buenos méritos, meditar y estar tranquilos y ecuánimes. En los métodos que en el yoga existen, aquellos que son más prácticos y más, digamos, conocidos a nivel popular, asanas, técnicas respiratorias, pranayama, dejando la meditación para luego. ¿Qué beneficios crees tú que aporta a los sistemas psicofísicos del individuo? Yo, sinceramente, para mí el gran milagro, que demuestra también hasta el punto hay una gran ceguera en el ser humano, el gran milagro es que el yoga no está incorporado, el yoga físico, el yoga psicofísico, absolutamente a todo en nuestras vidas. O sea, lo que verdaderamente sorprende es ver que solo un puñado de personas hacen yoga físico, porque realmente es como tener a nuestro alcance un real tesoro, una cantidad impresionante de técnicas, el arsenal de técnicas del yoga físico, que son como diamantes y que por propia necedad o desinformación o negligencia no estamos utilizando. Yo cada año que pasa estoy más convencido de las excelencias por mi propia experiencia. Yo soy un esclavo de mi intensidad, como diría Kabir, en la práctica diaria del yoga físico. Estoy más convencido de las excelencias del yoga físico, y tengo un amigo mío, Nacho Pagalte, que dice que el yoga es tan fabuloso que él piensa, dice bromeando, que tienen que haberlo traído los extraterrestres, porque no se le puede haber concebido y haber pasado por la cabeza a un ser humano, porque es fantástico. Y es cierto, yo creo que realmente tenemos ahí un auxiliar fabuloso que es el yoga físico, con todas sus técnicas, con todos sus métodos, que nos va a ayudar a la reintegración psicosomática, que nos va a ayudar a conocer nuestro cuerpo, a, como decían los antiguos Vedas, cavar en nuestro cuerpo, que es tan importante, y que sin embargo, pues que muchas veces está infrautilizado, es totalmente desconocido todavía. Tú sabes muy bien, que lo hemos comentado en varias ocasiones y luego a través de amigos comunes como José Álvaro aquí, que siempre existe, y pienso que va a seguir existiendo, esa disputa, esa pelea, ese desacuerdo, esa polémica permanente, y esa problemática mente-cerebro, e incluso a veces espíritu. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es la mente? ¿Es la mente el cerebro, o la mente y el pensamiento simplemente es algo que se transmite a través de algo físico, como Larry Dossey, ese médico famoso americano, le llama o dice que el cerebro simplemente es un trozo de carne? ¿Cuál es la diferencia, si es que existe? ¿Dónde está la conciencia?
¿Cómo surge el pensamiento? O sea, fíjate, realmente parecen muchas preguntas, pero en realidad digamos que la esencia de la pregunta, aun cuando parece múltiple, es exactamente la misma, ¿no? O sea, ¿cuándo surge el pensamiento? ¿Cómo surge el pensamiento? ¿Cómo se manifiesta? Más o menos lo sabemos, pero ¿cómo se produce? Simplemente el ser humano comienza a lograr, a obtener cierta inteligencia y el desarrollo de sus pensamientos, sentimientos, emociones, meramente en la medida en que va desarrollándose ese aparatito que tenemos aquí en el cráneo. Sí, lamentablemente no todos los científicos son libres pensadores como José Álvaro Calle, precisamente, ¿no? Que otro gallo nos cantaría y si fuéramos más desprejuiciados. Yo creo que todos tienen una parte de razón y ninguno tiene la razón completa y que muchas veces las polémicas pues son totalmente absurdas. Es igual que en las viejas escuelas, en las escuelas digo filosóficas de Oriente, cuando unos definen la última realidad como el todo, otros la última realidad como la nada, otros como la clara consciencia, otros como el vacío pleno o el pleno vacío, otros como los benantines, ni esto ni aquello. Pues en realidad son polémicas totalmente irrelevantes, improcedentes y absurdas, porque la última realidad es tal cual es como quieran que la denominemos. Y yo creo que todos los científicos y los expertos de la consciencia... Pero es que existe como una necesidad de mostrar algo. Sí, pues yo creo que todos los expertos y científicos de la consciencia, pues lo que están haciendo es de alguna forma obteniendo muy parciales vislumbres de una última realidad y están cometiendo el error que cometían los ciegos que se reunían junto a un elefante, cada uno iba tocando una parte del elefante y como tenían un conocimiento parcial pero no total, pues cuando tocaban la trompa decían esto es una manguera, y cuando tocaban una pata decían esto es una columna, y el que tocaba la oreja decía esto es un cesto de aventar, y ninguno sabía que eso en conjunto era un elefante. Pues como están cuatriculados muchas veces o con visiones muy parciales, están dando hipótesis o sugerencias o vislumbres de una realidad que les trasciende. En este sentido, yo creo que es muy artificial y mecánico decir cuerpo, mente, consciencia, espíritu, porque todo es lo mismo, todo es consciencia, en el sentido no de consciencia limitada individual, sino en el sentido de una pantalla cósmica sobre la que se están representando infinidad de dramas, de carnavales, de todo tipo. Entonces, los que hablan de todo esto también forman parte del carnaval, es que ellos son tan inconsistentes como es inconsistente la existencia humana. Y nosotros creemos que esta franja tan mínima y tan estrecha de sino en el sentido de una pantalla cósmica sobre la que se están representando infinidad de dramas, de carnavales, de todo tipo. Entonces, los que hablan de todo esto también forman parte del carnaval, es que ellos son tan inconsistentes como es inconsistente la existencia humana, y nosotros creemos que esta franja tan mínima y tan estrecha de consciencia es la única que hay. Y esto incluso a lo mejor algún día descubrimos que es la enfermedad, como dice Nisargadatta, que estábamos en la inconsciencia, de repente brotamos durante unos años, que es un guiño en el ojo de Dios, a la consciencia y luego de nuevo entramos en el universo de la inconsciencia o de la supraconsciencia. Luego yo creo que muchas veces estamos buscando agujas alrededor de un farol cuando la aguja la hemos perdido en nuestra casa, pero no hay oscuridad y tenemos que irnos al farol, que es más difícil de encontrarla. Yo creo que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, sobre todo ahora en todos estos movimientos. No sé qué opinará José Álvaro, que él nos hablaba antes de otras realidades, de todos estos movimientos de todo tipo, científicos, pseudocientíficos, filosóficos, etc. Y el error que se está cometiendo de alguna forma es que se quiere artificialmente, muchas veces, parcelar lo que es absolutamente imparcelable. Y se está cayendo en algo que ya dijo Buda hace 2500 años, que no hay peor apego que el apego a las opiniones, y que no hay peor maraña que la maraña de las elucubraciones. Y por eso yo diría que toda esta gente, la mayoría, como tú sabes, Madana, adolecen de una cosa, que es que nunca han practicado. Si es que el problema es que hablan constantemente de caviar,
y no han probado nunca el caviar. Entonces, ¿qué pueden ellos decirnos? Para mí te voy a decir concluyendo, un científico sabe, pero un místico sabe mucho más. ¿No? Muy bien. El científico desea comprobar algo y mostrarlo, y al místico le importa un precio no mostrar nada, simplemente quiere saborear y experimentarlo. Exacto. Sí, es como quien Y habla. es que lo malo de todo esto es que la gente no practica. Si es que eso es el problema, que es como todos estos ahora que van dando conferencias por la nueva era. Y van de aquí para allá, y venga a dar conferencias, y seminarios, y cursos. Pero es que luego le dices, pero bueno, ¿te has sentado alguna vez en la postura del sastre y has observado tu respiración? ¿Has tratado de sentir a veces un poco tus sensaciones? ¿Te has dado cuenta de los procesos de tu mente? ¿Has meditado aunque sea un minuto para hablar un poco de lo que estás hablando? Y por eso es cierto lo que me decía un maestro en la India, Nanda de Vananda, que me decía, todo está dicho, pero nada está hecho. Y es que todo está dicho, y yo te digo sinceramente, cada día que leo más y más y más, me doy cuenta que todo está dicho, y mucho mejor dicho, en 6 libros con los cuales ya nos podríamos ir a una isla y habernos ahorrado toda una biblioteca, y que son los libros de siempre, los evangelios, el Tao Te Ching, el Dhammapada y los Upanishad y el Gita. O sea que es que ya más que eso, ¿qué se puede decir después de todo eso? En mi opinión, tú eres uno de los grandes orientalistas europeos. ¿Qué libros, ¿no? Cuando has comentado estos textos ya clásicos y, digamos, sagrados, qué libros, qué autores, en lo que respecta, por ejemplo, al estudio del orientalismo por un lado y al conocimiento, digamos, y desarrollo de la creatividad y psicología del individuo por otro, podría recomendar? Bueno, mencionar. Sí, indudablemente hay libros que son un gran maestro y dependiendo de cada tradición, ¿no? Y los libros de los grandes místicos, pues es que son para ser leídos, releídos, reflexionados y meditados y ocupan toda nuestra vida. Y como señalaba antes José Álvaro, antes de empezar la entrevista, es que hay libros que cuantos más los lees, siempre encuentras nuevos mensajes y material, ¿no? Yo llevo leyendo 20 años, no exagero, 20 años, fragmentos de una enseñanza desconocida en busca de lo milagroso y Uspensky. Bueno, después de 20 años, cada vez que lo leo, encuentro más material. Llevo leyendo 15 años El corazón de la meditación budista de Nyanaponika. Siempre encuentro nuevo material en este libro. No digamos nada, pues, de libros totalmente clásicos, como pueden ser los evangelios, donde están todas las claves, las prescripciones místicas, hay yoga, hay todas las, digamos, métodos que nos podamos imaginar. O sea, que hay tanto que recomendar, pero te diré que sobre todo para las personas que no han descubierto la grandeza, las posibilidades, el alcance de lo que es el yoga, yo les diría que se lean, que es un libro teórico, pero es para que vean lo que puede ser el yoga, que es un cuerpo de enseñanzas que es desbordante. Les diría que se leyeran Yoga, Inmortalidad y Libertad de Mircea Eliade, porque te da, ¿verdad?, el reflejo de lo que puede ser el yoga, que es que el yoga muchas veces se minimiza, no nos damos cuenta de lo que es. Yo a una persona que tú tuviste ocasión de conocer muy bien y que yo entrevisté en 2 ocasiones, llamada Vishnu Devananda, le pregunté en una ocasión, le dije, Swami, pero te estoy hablando hace 20 años, la primera vez que vine a España, dije, Swami, ¿no estaría bien que pudiéramos formar una ciencia y un cuerpo de enseñanzas en el que hubiera medicina natural, técnicas psicofísicas, técnicas psicomentales, métodos de potenciación de la energía, métodos de dieta y alimentación, etcétera? Le fui diciendo todo y me dijo él, ¿pero para qué? Si eso es el yoga. Si es que eso es el yoga, claro. Ocupa todos los campos, en realidad es la primera psicología del mundo. Yo recuerdo que José Álvaro siempre dice que es el precursor de la ciencia psicosomática, es medicina natural, es filosofías místicas, actitud de vida, está todo en yoga. ¿Qué opinas del Tantra Yoga? Bueno, pues opino que para los... Primeramente, una brevísima definición.
Tantra Yoga, lo digo por la distorsión que hay con respecto al Tantra. Que si Tantra de la mano izquierda, que si Tantra de la mano derecha, que si el yoga del sexo, que si el yoga de la potenciación de la energía sexual, etcétera, etcétera. Es decir, una breve descripción para desmitificar o clarificar, digamos, el concepto equivocado en lo que existe, ¿no?, a nivel general. Es un yoga, como todos los yogas, para el mejoramiento humano, en el que se trabaja sobre las energías y se aprende a reorientar y reintegrar todas las energías mentales, psicológicas, físicas e incluso las sexuales o amorosas. Luego, el Tantra Yoga no es sexo, no es sexualidad, es mucho más. Es la reorientación hacia lo inefable de todas las energías, pero sin excluir una energía tan importante como es la energía sexual o el enamoramiento, la pasión. Y lo que nos enseña el Tantra Yoga es a ser desapasionadamente apasionados, o al revés podríamos decir, apasionadamente desapasionados. Pero nada tiene que ver, obviamente, los tantras, como tú sabes, libros importantísimos de los hindúes, con todos estos manuales eróticos o pseudoeróticos que de tantra no tienen absolutamente nada. Por otro lado, para mí el tantra es para aquellos que no somos lo suficientemente heroicos para desapegarnos y renunciar efectivamente de nuestras pasiones, de nuestros anhelos y de nuestros deseos. Porque ya en el mismo Tantra se dice que hay varias clases de individuos según su espacio psicológico. El santo, que es el que tiene la gran capacidad de renunciar, él dentro de sí recrea sus energías positivas y negativas, las matrimonia y se convierte en el andrógino espiritual. Él no necesita obviamente el tantra para nada. Luego está el héroe, que es aquel que consigue vivir la pasión desapasionadamente, instrumentalizarla para crecer, y que se dice que el mismo suelo que nos hace caer es el que nos ayuda a levantarnos, y el héroe es el que va poco a poco caminando por ese filo de la navaja que es la pasión, pero para llegar a la superación total de la pasión. Luego está el guerrero espiritual, que es aquel que aprende antes que nada a guerrear contra sus enemigos internos, por eso es un guerrero espiritual, y que obviamente utiliza la relación amorosa con un sentido de trascendencia para crear un campo electromagnético muy poderoso que nos permita alcanzar el trance yógico a través de la relación místico-erótica. Y luego está, se dice, el pasu, que es el borrego, que es aquel que simplemente su ofuscación es tal que obviamente pues todavía no está preparado para intervenir en la pasión tántrica, sino que vive la sexualidad o la pasión de un modo profano totalmente. Ahora yo te voy a decir, siempre he dicho que nació la figura del bodhisattva porque la gente no tenía la suficiente prestancia y coraje y intrepidez para ser un meditador al estilo de los arhats, meditar para hallar la liberación. Y entonces surgió la figura del bodhisattva. Si yo no me puedo totalmente muchas veces integrar en ese trabajo tan terrible, por lo menos voy a hacerlo también desarrollando bodhicitta, motivación generosa y ayudando a los demás. Y opino lo mismo con el yoga. El Tantra Yoga es un yoga tardío, no hay que olvidar esto. El Tantra Yoga no es el yoga original. Y entonces el Tantra Yoga nació en una época, se dice, como la nuestra, el Kali Yuga, porque como el ser humano no es capaz de atravesar y superar sus pasiones, había que manejarse con las pasiones y ponerlas al servicio de la búsqueda interior. Pero por eso el santo, el realizado, el Jivamukta, para nada utiliza el Tantra Yoga. Y es más, todos los antiguos, los maestros que yo he entrevistado de cuño antiguo, todos de alguna forma, no te diré desprecian, pero miran el Tantra Yoga de una forma un poco condescendiente, pero también burlonamente. ¿Qué es la meditación y qué técnicas consideras tú como más válidas? La meditación es... No, lo digo, evidentemente hay infinidad, como sabemos, de libros con respecto a la meditación, pero también hay una gran desorientación. La meditación
debería ser lo más natural del mundo. Lo curioso es que hemos entrado en tal dinámica de agitación que lo que debería ser lo más natural, que es quedarnos tranquilos en nuestra propia esencia o en nuestro propio espacio de quietud, hoy en día hay que hacerlo artificialmente hasta que a través de lo intencionado lleguemos a lo inintencionado o a la meditación natural. Luego nos exige mucho esfuerzo meditar porque nuestra mente está enraizada en una serie de trabas, de impedimentos, de viejos modelos de conducta, de códigos evolutivos y repetitivos, y entonces el tratar de emerger a una mente nueva nos exige trabajo, y eso es la meditación. Si yo tuviera que decir, yo he manejado decenas de definiciones de meditación, pero creo que hay dos que son las más cuerdas. Una, que meditamos para que esta mente que engendra estados de confusión pueda un día engendrar estados de perspicacia y claridad. Y segundo, para poner término a la mente vieja y que pueda emerger la mente nueva. Pero voy a explicar cómo, porque si no es volver a lo mismo sin explicar cómo. Hay unos métodos muy solventes de meditación que se encargan a través de dos grandes potencias del ser humano, la atención y la ecuanimidad, se encargan de ir resolviendo los viejos impulsos subliminales o del subconsciente y de ir descodificando todos nuestros viejos modelos de conducta o comportamiento mental. Todos somos extraordinariamente reactivos, pero si logramos métodos para no reaccionar, eso nos permitirá acceder a lo que se ha llamado en el yoga una mente nacida de meditación, que es una mente nacida o establecida o instalada en la atención y en la ecuanimidad. Por eso la verdadera meditación siempre tiene que conllevar estos dos factores iluminadores, que son la atención y la ecuanimidad, para poner término a la mente vieja, que es un fardo, y que pueda florecer como un pimpollo en primavera esta mente nueva establecida en la atención y en la ecuanimidad. En este sentido hay dos grandes ramas, como tú sabes, de meditación. Hay muchas más técnicas, las sofisticadas de visualización, recitación de mantra, etc. Pero las dos grandes ramas son la meditación de abstracción o ensimismamiento, donde vamos obteniendo niveles extraordinariamente profundos e intensos de ensimismamiento o abstracción, que es la llamada meditación absortiva o abstractiva, y luego está la meditación de visión clara o perceptividad, donde tratamos a través de la percepción ecuánime y reactiva de nuestros procesos psicofísicos de generar una nueva energía mental basada eso en la atención y en la reactividad. Yo creo que la única manera de cambiar nuestros viejos modelos de conducta mental y toda esa masa que tenemos de reactividades es a través de un método que nos permita ser totalmente reactivos. Por otro lado, podríamos decir los tópicos de siempre. Claro, la meditación es una exploración interior, es el arte de parar o el arte de detenerse. José Álvaro nos podría hablar muchísimo de todos los estudios que se han hecho de la fisiología de la meditación, donde se ha visto que la meditación genera incluso cambios en el ácido láctico de la sangre y tantas cosas, ¿no? Pero indudablemente, si meditamos es ¿para qué? Para dejar una mente inservible, inútil, reengolfada, y emerger a una mente totalmente nueva, fresca y reveladora. En este sentido se pone un viejo ejemplo símil que es fabuloso, que es la serpiente que de vez en cuando muda su piel. Nuestro problema es que si nuestra mente pudiera evacuar como evacuan nuestros intestinos, entonces no tendríamos ningún problema, pero hay tantas conductas aprendidas, códigos evolutivos, material, cachivaches psicológicos, que tenemos que meditar, como decía Aurobindo, para drenar el fango del subconsciente. Dame una brevísima opinión, Aurobindo. Sugerente. Ramana Maharishi Maharshi. Como dijo Jung, el punto más blanco de una hoja en blanco, la inmaculadez total, lo inmaculado totalmente. ¿Tu opinión con respecto a Jung y Freud? Jung, un verdadero explorador no solo de la psicología humana, sino de lo que trasciende a la psicología humana. Freud, pues un neurótico que llegó a conocerse muy bien y que nos dio pautas de conducta o de
sabiduría psicológica que siguen operando con certeza. Shivananda, bueno, Shivananda más conocido, pero... Pues prefiero a Nisargadatta. Y Punjabi, no sé si lo conoces, está muy de moda ahora en la India. Pues prefiero a Patanjali. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los... Shivayoti prefiero. No, te iba a preguntar que cuál era tu opinión con respecto a los grandes denominados Hatha Raya Yogis que hay en la actualidad. Bueno, ¿Sabes para mí el problema que yo estoy viendo yo ahora en el Hatha Yoga y que tú lo estarás viendo, y más la gente como tú, José Álvaro y yo, que valoramos tanto el contenido mental, que se está desposeyendo al Hatha Yoga muchas veces de su contenido mental? Entonces, cuando el Hatha Yoga es sin mente, no hay Hatha Yoga. Que le llamen si quieren gimnástica, me parece muy bien lo de estiramiento, me parece muy bien sucedáneos del Hatha Yoga, pero no hay verdadero yoga, pero ninguno, ni karma, ni kundalini, ni jnana. No hay yoga sin el contenido mental. ¿Qué es lo que se trata de encontrar con el Hatha Yoga? ¿Solo implicaciones fisiológicas? No me tomo esa molestia para un cuerpo que va a durar 30, 70 años. En el Hatha Yoga siempre buscamos, como dicen los textos clásicos, el Geranda Sanjita, el Shiva Sanjita y todos, una escalera hacia la mente, y eso es el verdadero Hatha Yoga. Y no hay que olvidar que el Hatha Yoga es una técnica de contramecanicidad, y que precisamente contramecanicidad, ¿para qué? Para corregir los automatismos del subconsciente. Si el Hatha Yoga nos exige, el clásico, hacer los movimientos muy lentos y mantenerlos, y controlar la respiración y la mente, es, como muy bien explica y genialmente Mircea Eliade, como método de contramecanicidad, porque nosotros, ¿qué hacemos en la vida normal? Nos movemos automáticamente, respiramos automáticamente, pensamos automáticamente, nos relacionamos automáticamente. El Hatha última boda, fíjate tú, la última, que está en Estados Unidos, hacer Hatha Yoga en una temperatura 40 y 50 grados de calor. Sí, como si fuese una sauna. Para que el músculo se estire. Es que ya, claro. Es que además, cuando, y bien lo decía, quiero recordar, a Iyengar en uno de sus libros que yo leí, muy interesante, El árbol de la vida, es que la gente cuando habla de Hatha Yoga no entiende, porque el Hatha Yoga Pradipika, que es el texto más clásico, habla de lo que se llama un maniavesta, aquel que está sin mente, es decir, aquel que alcanza un estado más allá de la mente, que eso sería realmente efectivamente el alcanzar un estado el humano, la no mente, o esa mente con todo del Vritti Chitta Nirodha, de la represión de las olas mentales. Exactamente. Ahora, si lo que estamos haciendo es un Hatha Yoga, que ya lo estamos emprendiendo con un sentido competitivo hacia nosotros mismos, con un sentido también olímpico, porque es que curiosamente hay olimpiadas de yoga. Ya dónde hemos llegado, José Álvaro, pero olimpiadas se celebran, certámenes para darte el premio del que hace mejor las posturas, y se terminarán ya dando entonces pues cinturones como en el judo. Claro, efectivamente, y claro, entonces es que todo eso para mí además son modas, como decía José Álvaro, porque ¿sabes lo que pasa? En el gran prostíbulo en el que vivimos siempre se va hacia lo que más se vende, renovándolo y falseándolo. Entonces muy pocas personas se dan cuenta de lo que permanece en esta película que pasa de modas de la vida, es la pantalla. Yo por eso, pues no es que sea ni mucho menos un inmovilista, Dios me valga, estoy abierto a todas las corrientes, pero yo seguiré toda mi vida estando establecido, ya afincado en el yoga clásico, Patanjali, Sankaracharya, como tú muy bien decías, Geranda, Shiva Sanjita, todo el clásico, porque ¿por qué además voy a derivar a sucedáneos si ahí encuentro todo? Sí. Una breve descripción, Raja Yoga. El Raja Yoga es, como su nombre indica, claro, el yoga de los rajas espirituales, en el sentido de que todo está en el Raja Yoga. En el Raja Yoga hay Kundalini Yoga, hay Mantra Yoga, hay Tantra Yoga. El Raja Yoga es, lógicamente, el yoga como una psicología fabulosa de la evolución de la consciencia, donde se nos enseña a desidentificarnos del espectáculo del samsara
o de lo cotidiano para establecernos en nuestro ser real. Luego yo diría que el Raja Yoga es el que realmente apunta hacia esa realidad de trascendencia, como tú antes indicabas, que está en todos nosotros, hasta tal punto que todos los otros yogas son preparatorios. ¿Para qué? Para ser coadyuvantes con el Raja Yoga. Todos los demás son preparatorios, de hecho, porque hacemos mantra para llegar al Raja Yoga, porque hacemos Kundalini Yoga para llegar al Raja Yoga. Yo creo que el Raja Yoga es la cima y todos los otros yogas son laderas para los diferentes temperamentos para llegar al Raja Yoga y a esa realidad trascendente que es la quinta esencia nuclear del yoga, porque no hay que olvidar que el yoga no es solo una terapia, que el yoga no es solamente una filosofía, que el yoga no es solamente una ciencia psicosomática, no es solamente una medicina. El yoga básicamente, y esto es lo que hay que decir, aunque ya nadie persiga esto en el yoga, es un método de trascendencia y lo que se ha venido a llamar un método soteriológico, salvífico, para de alguna forma desidentificar al espectador del espectáculo que es el samsara y obtener otra calidad de conciencia y de ser. Que esto ya sabes que es lo que a nadie le interesa prácticamente del yoga, claro, nada más que a los eruditos. No, ahora te iremos ya finalizando con una pregunta que te voy a hacer, pero Upanishads y Vedanta. Bueno, yo de los Upanishads que te voy a decir, vamos, o sea, digo lo que decía Schopenhauer, más no puedo decir, cuando dijo, son el consuelo de mi vida y de mi muerte. Y entonces yo creo que es que son una fuente tal de inspiración a todo nivel que son verdaderamente insuperables, pero es que además son de una belleza ya literaria que ya es suficiente para tenerlos como libros de texto, yo creo, en todas las escuelas. Pero aparte de eso, claro, siempre que uno lee los Upanishads, ellos tienen lo que yo llamo la potencia de la reverberación, que crean en nosotros por un fenómeno de reverberación el que sintamos realmente aquello que somos más allá del cuerpo y de la mente. Tú incluso has estado en laboratorios y has estudiado ciertos efectos fisiológicos del yoga. ¿Cómo podrías definir la yogoterapia o yogaterapia y qué efectos más destacados? Pues confío en que en estas páginas no dejes de incluir a José Álvaro Calle, que fue uno de los pioneros. Luego le comentaré. Sí, fue uno de los. Es uno de los pioneros. Recuerdo de lo que empezamos a estudiar, las posibilidades terapéuticas del yoga. Él te dirá luego, para yo no alargarme, además él es el que debe explicarlo, tiene sugerencias, y no digo ya teorías, experiencias, porque la ventaja de él es que todo lo ha vivido experiencialmente, de cómo se provocan las técnicas de visualización, de cómo las técnicas de pranayama son medios excepcionales para el control emocional. Incluso en varios de mis libros, o en casi todos, yo le tengo reseñado en estas investigaciones que ha hecho. Y debo decir que ¿qué es la yogoterapia? Pues es simplemente el yoga es la medicina natural más antigua del mundo, donde en el yoga sabemos que hay una serie de recursos psicosomáticos que generalmente no utilizamos salvo en situaciones extremas. Y lo que hace el yogi es aprender a utilizar estos recursos psicosomáticos no solo en situaciones extremas, sino también en su vida diaria y en su vida en general, y atendemos a las 5 fuentes de energía y tratamos de convertir nuestro cuerpo y nuestra mente en nuestro laboratorio de trabajo, pero todo ello no por un apego a la vida, no por un apego al cuerpo y a la mente, sino porque sabemos que si este laboratorio funciona mejor, estaremos mejor preparados también para caminar más prestos en la larga y sinuosa senda de la autorrealización. La yogoterapia sería utilizar todas las enseñanzas psicosomáticas, incluso espirituales, porque sabemos el poder importante que tiene el espíritu, incluso en enfermedades terminales muy graves, todas las técnicas muy importantes de energetización con los mudras, bandas, etcétera, que es otra cosa que tampoco entiendo, querido Madana, por qué en todos estos yogas agresivos, vamos a llamarles así, hatha yogas agresivos, se da mucha importancia, como tú decías, a los asanas, pero nadie se ocupa de los kriyas o satkarmas, de los mudras y los bandas. Es que son cosas inexplicables, ¿no?
y del control de la musculatura lisa, etcétera. Entonces, yo creo que es aplicar en suma, para no extenderme, todo el arsenal maravilloso de técnicas del yoga físico y mental y de otros yogas al servicio de el ser humano para completar su salud entendida en el sentido de salud total. Somos entidades biopsicosociales. Luego la verdadera salud es la que restablece nuestro bienestar biológico, psicológico y de relación con los demás. Entonces creo que el yoga cada día jugará más un papel como técnica en tres aspectos en la sanidad: como método preventivo, como método terapéutico y algo muy importante que a veces nos olvidamos, como método recuperativo. Porque de hecho, infinidad de personas que hay en el centro de yoga es porque han sido operadas de cáncer o tienen infarto de miocardio. Se está utilizando el yoga para recuperar. Y yo recuerdo que Sadatisa, que sabes que era un gran monje budista en Londres, él decía que después de un infarto de miocardio se recuperó en un tiempo récord haciendo la técnica de meditación de atención a la sensación de la respiración. Antes en los personajes me olvidé mencionarte uno, Krishnamurti. Pues uno de los hombres más lúcidos de su época. Pero tan lúcido que sin embargo no fue capaz muchas veces, o quizás sí, de darse cuenta que él estaba en un grado tal de lucidez que los demás no podían emprender esa lucidez sin métodos. Eso es para mí el gran fallo de Krishnamurti. Por eso, en una ocasión... Una y otra vez el guía, Claro, es como, tú suponte Madana, una persona totalmente pletórica y siempre sana, que niega las medicinas, porque no las necesita. Pero ¿y qué hace el que está con achaques? Tiene que recurrir a medicinas. Para mí, no entiendo cómo Krishnamurti, con su lucidez, no fue capaz de darse cuenta que para llegar a esa lucidez hay que seguir un método. Y de hecho, claro, Krishnamurti era lúcido, pero él mismo dijo que donde Buda estuviera, si estuviera en ese momento, iría corriendo a postrarse a sus pies. O sea, él aceptaba que el hombre más lúcido de su época era Buda. Y Buda siempre nos dijo que hay que seguir un método constantemente. Luego Buda era mucho más lúcido en ese sentido que Krishnamurti. De hecho, ni siquiera los que más cerca estaban en Krishnamurti le pudieron seguir. Él a veces se decepcionaba totalmente con las personas que, estando con él 30 años, no le comprendían, y es porque Krishnamurti quería que todos estuviéramos vigiles, pero por el hecho de proponérnoslo. Y todos sabemos que no, que para desplazarnos de un lugar a otro no basta con el deseo o con estar en el intento, necesitamos un método. Luego yo te diría, si Krishnamurti además hubiera comprendido que se necesitan métodos antes de llegar a la universidad, hay que pasar por la escuela, hubiera sido para mí infinitamente mejor. Y es más, ha habido quien ha dicho, creo que fue Rasnis, un poco irónicamente, pero tenía razón. Dijo, Krishnamurti es la universidad, pero si te tengo que enviar a algún sitio, antes te envío a la escuela, porque claro, hay que pasar por la escuela para llegar a la universidad. Krishnamurti se nos escapa. Tú que también has entrevistado a Chidananda o has estado allí con él, fíjate, cuando yo a Chidananda le pregunté hace 20 años ya sobre Krishnamurti, Chidananda dijo, Krishnamurti no ha dicho nada nuevo, ha dicho lo que ya han dicho los sabios de la India desde tiempos inmemoriales. Tú eres, por último, un escritor muy prolífico, tienes muchas obras escritas, libros de todo tipo, la mente, meditación, hatha yoga, etcétera. Y últimamente también has hecho infinidad de cassettes, de audios, que tienen que ver un poco con los conflictos psicológicos, las fobias, la angustia, cómo vencer la ansiedad, cómo enfrentarse a la muerte, etcétera. Dame una pequeña definición genérica de todo ello. Bueno, de todo ello te voy a decir que aquí sí que tendríamos que ir a las raíces del yoga. El yoga, hemos olvidado, que nació fuera de la ortodoxia rígida brahmánica por una serie de personas, grandes buscadores, que se fueron a los bosques, los desiertos y las junglas, comenzaron a experimentar sobre sí mismos, y los métodos que hoy recibimos después de 7.000 años de antigüedad son el resultado directo de esas experiencias. Por eso el yoga es todo él experiencial. Pero no olvidemos por qué nació el yoga. El yoga nació
como una técnica para la liberación del dolor. Eso es un método soteriológico. Nos salva, pero no solo nos salva en el sentido trascendente, sino también incluso en el sentido más cotidiano. Como tal técnica de la liberación del dolor, ¿qué quiere decir? Que lo que verdaderamente acucia al ser humano de liberarse de ello es el sufrimiento. El espacio común que todos compartimos es el sufrimiento. Todos los seres buscamos felicidad, todos los seres queremos huir del sufrimiento. El yoga es un método para la liberación del sufrimiento, pero el sufrimiento es lo mismo para un ama de casa, que para un mendigo, que para un monarca. Y el sufrimiento empieza muchas veces pues con una simple artritis o con un ser que no nos saluda o con un vecino que toca el trombón. Hay que ir también al sufrimiento cotidiano. Entonces yo creo que es muy loable utilizar también el yoga para solucionar muchas veces lo más urgente, que es nuestro sufrimiento cotidiano. Y no hay que ser en este sentido purista. Y recuerdo, volviendo a Chidananda, que hace 25 años le pregunté en el primer viaje a la India, yo entonces que era, digamos, más romántico en la búsqueda, ¿no? Le pregunté, pero es que claro, muchas personas van solo al yoga para quitarse su estreñimiento, su dolor de columna vertebral. Y me dijo Chidananda, muy bien hecho, cada uno que vaya al yoga y tome del yoga los frutos o las técnicas que quiera. Luego creo que el yoga es método para la liberación del dolor, tanto del dolor físico como del mental como del emocional. Y lo que yo he tratado de hacer en estos cassettes es de dar técnicas. Se han publicado 21, se van a publicar 24, y todos son técnicas. He recogido todas las técnicas y métodos prácticos para la reorganización de la psiquis y, en suma, para lo que todos anhelamos, la superación del dolor. Porque no hay que olvidar que si todos vamos al yoga es porque todos queremos emerger del dolor. O sea, tú ves las motivaciones de la gente que va al yoga y todo el mundo va. ¿Por qué? Porque sufrimos, porque estamos insatisfechos, angustia vital y todo, claro. Aunque sea angustia existencial al estilo de Kierkegaard o Heidegger, por el vacío, pero vamos al yoga para hallar un método de reintegración interior. Y por último, dos preguntas. Una. Por último, estamos poniendo a prueba dos grandes virtudes del yoga, José Álvaro, la ecuanimidad y la paciencia. ¿Cuál? No. Yo creo que le está disfrutando. Aunque no, te ves obligado a decir que sí. ¿Cuál de tus libros recomendarías? Y la India. ¿Tú has viajado a India en cuántas ocasiones? 41. 41 ocasiones. ¿La conoces de norte a sur, de este a oeste? ¿Conoces su gente, su cultura? ¿Conoces los buscadores más eminentes que allí pueden existir en esta tierra? ¿Tu opinión con respecto? La India primero. La India es como una matriz, nos hace mucho gozar y mucho sufrir. En una ocasión dije esto en una conferencia ante uno de los embajadores en España y le pareció excelente la definición. En la India está todo. Por algo decía Víctor Hugo, la India es la gran abuela que nosotros veneramos. Por cierto, ¿Blasky Bañez visitó la India? Sí, estuvo en la India, en Benares, en Calcuta, y tiene un libro, hablando de libros, hermosísimo, Blasky Bañez, muy pequeñito, que se llama El despertar del Buda. Y luego, en su vuelta al mundo de un novelista, dedica muchas páginas a la India. Entonces, en la India está todo, como decía Víctor Hugo, dijo, es la gran abuela que nosotros veneramos. Fue, digamos, el foco de inspiración de muchísimos románticos como Lamartine, Víctor Hugo, pues Schopenhauer, Romain Rolland y tantos otros innumerables, pero Pierre Loti, etcétera. Pero hay que decir que cuando decimos en la India está todo, queremos decir todo, o sea, lo mejor y lo peor, la mística más refinada, la religiosidad más degradada, los maestros más puros, los charlatanes y embaucadores y mistagogos más desaprensivos, los políticos más también inmaculados, como era el caso de Gandhi, y los políticos más corruptos y más putrescibles. O sea, todo, desde las mejores personas he conocido en la India a verdaderas ratas de cloaca. O sea, que en realidad está todo. Claro, ¿qué nos fascina de la India? Pues lo que nos fascina es que siempre es un reto, un desafío, abre las espitas del subconsciente. Nos vivimos a veces desgarradamente, pasamos de estados de gozo a estados de dolor,
de estados de exaltación a estados de desesperación. Todos alguna vez hemos dicho, no vuelvo nunca más a pisar aquí, pero luego deja, como decía Jung, una huella indeleble en nosotros, y a la primera de cambio salta este recuerdo de la India y volvemos a picar a veces, por decirlo así. Hallamos en la India también la fascinación del caos, porque es un caos total que nos fascina y que curiosamente en la India se da un milagro. Uno tiene la sensación de que todo no va a salir, pero al final todo sale, lo cual es consolador también, pero a veces ante nuestra propia sorpresa, porque la sensación es eso. Por otro lado, a la vez, como decía el de Tom Sawyer, el autor tan famoso y... Bueno, tengo ahí su libro que es fantástico, como él decía, la India pues nos fascina y nos repele por igual. Y entonces, claro, la India nos somete a veces a tales estados también oníricos, porque es que la India en realidad es realmente onírica, sorpresiva, sorprendente, no es un tópico, aunque es un tópico, es una realidad, que es el país más extremado y con más contrastes del mundo, pero de cualquier manera, claro, una búsqueda en la India siempre es la búsqueda de uno mismo y desde luego a veces nos somete a digamos, tales batacazos con nuestra propia psicología que nos enseña mucho sobre nosotros. Yo creo que siempre un viaje a la India es un viaje interior. Muy bien, pues creo que con esto podemos escribir un libro. Sí, mejor que la conferencia. De verdad. Tu libro más recomendable. Ya está. El libro más recomendado, claro. Es muy difícil entre 150 hijos, algunos que ya desde luego detesto porque nunca los volvería a escribir. Lo has elaborado mejor. Pero tengo varios libros que aprecio mucho, como por ejemplo, sí, El punto de quietud. Es un libro que indudablemente aprecio mucho porque es un libro que invita al silencio y todo está en el silencio, como sabemos, ¿no? O también un libro que ahora aprecio mucho, que yo solo soy el recopilador, aunque algunos cuentos he creado y que se está vendiendo muchísimo ante mi sorpresa, es un libro que se llama Cuentos clásicos de la India, que simplemente son cuentos, exacto, sí, cuentos para apunta a realidades que están más allá de las palabras, ¿no? O uno de mis libros que de alguna forma yo trabajé muy a fondo, pero que no ha tenido gran éxito comercial, pero es un libro muy trabajado, que es Los yogas esotéricos, donde además hay el mejor trabajo que yo he visto nunca del mantra yoga, que es un trabajo del psicoanalista tántrico, el doctor Augusto Colmenares. Y en fin, otros libros en los que además ha colaborado José Álvaro Calles, el libro que tenemos a medias, que ahora yo estoy intentando y creo que se va a reeditar ya seguro, ¿no? Aunque él dice que está superado toda la parte. Pero podéis hacer una revisión de estas cosas, claro. Sí.